todo el paradigma que se había montado del 90 para atrás tiene que ser cambiado. Y recuerden ustedes que en el 89 se dio un fenómeno que conmovió al mundo y fue la caída del muro de Berlín. Es decir, ya hay un consenso aquí hace mucho rato en el sentido de que aquellos individuos, aquellas personas y aquellas sociedades existentes en el mundo deben comenzar a bajarle a todo lo que tiene que ver con el estado de bienestar de la humanidad. Más adelante nos vamos a dar nos vamos a dar cuenta de cómo es que ese estado de bienestar comienza a desmoronarse y por qué. Siguiendo, compañero César, desafíos de Colombia para 1990. En Colombia para 1990 nos encontrábamos de la siguiente manera. Colombia se encontraba a puertas de un colapso institucional. ¿Por qué? En razón del avance del narcotráfico, el terrorismo, la presencia de diversas manifestaciones guerrilleras, alta delincuencia común, altos niveles de corrupción y desempleo, pérdida de credibilidad de la sociedad en sus instituciones, desconfianza de la sociedad frente a la justicia, un sistema educativo rezagado en relación con los nuevos paradigmas mundiales. Frente a lo anterior, el gobierno de Gaviria impulsa un neoliberalismo moderado del cual estamos hoy hablando o hacemos parte de la fiesta. ¿Cuáles eran los rasgos comunes de esa cultura que se vivía en ese entonces? En primera instancia, había una estabilidad macroeconómica, hay continuidad de los gobiernos civiles, en Colombia, ¿no? En particular, altos niveles de violencia, y se requiere reformas para la apertura económica y al mismo tiempo se necesita un consenso para las reformas políticas. Ahí estamos readecuando todo el aparato jurídico-político del Estado para las nuevas circunstancias. Y los desafíos que le corresponde vivir al presidente Gaviria con respecto al contexto mundial y de Colombia serían los siguientes. Hay que evitar un colapso estatal, o si no se nos derrumba el Estado. Se requiere relegitimar las instituciones del Estado, introducir cambios en el modelo económico y social y criterios para la modernización del Estado. Ese es el panorama de carácter general. Pero todo esto está enmarcado entonces dentro de una serie de leyes, porque ahí faltan inclusive algunas, que se van a dar en el país. Entonces, primero que todo nos vamos a encontrar con la constituyente, después nace la Constitución del 91, surge la ley 30, surge la ley 60 Nelson, surge la ley 100 Nelson, la ley 115 Nelson y siguen otras. ¿Sí? Reformas y reformas y reformas. Ya lo habíamos dicho arriba, reformitis. ¿De acuerdo? Bien, el estado de bienestar y su deterioro. Les cuento una cosa, yo por este evento y porque me tocó preparar esta charla, me di cuenta de que este señor Bismarck había sido la persona que por primera vez propuso mejorar el estado de bienestar de los seres humanos en Alemania. Yo no sabía. Por eso yo decía en la discusión temática que de este tipo de eventos no podemos hacer una carrera maratónica, sino que a la gente tiene que quedársele algo en sus neuronas y que de aquí tienen que salir múltiples inquietudes para que la gente las lleve a su contexto y comience a organizar sus ideas y a reivindicar sus derechos. Porque de nada nos sirve venir aquí, tirar un discurso corriendo y que la gente diga, no, más sabía antes de yo haber estado allá en el colegio de los monjes. En ese orden de ideas, el concepto de protección social tiene sus inicios con el canciller Otto von Bismarck, al instaurarse el embrión de las pensiones. Yo que me iba a imaginar ese cuento, y la tengo, ¿no? Pero no me iba a imaginar eso. Pero la pregunta de ustedes es esta: ¿cómo es posible que un tipo tan acomodado, sea capaz de pensar en función de los humildes? Muy sencillo, necesitaba prestigio. Dos, había un temor subyacente, porque había un estado o existía un estado de miseria a nivel de la sociedad. Y se temía que ese estado de miseria fuera utilizado por los sectores populares, se sublevaran contra el establecimiento y tumbaran el gobierno. Miremos entonces que las cosas no se dan de manera espontánea, sino que todo en la sociedad y en la naturaleza humana está explicado por causas, que es lo que la determinan. En ese sentido,
Europa en el siglo XIX y XX se encontraba polarizada por varios movimientos de clase así: la socialdemocracia de ideología marxista, Partido Burgueses de los Proletarios, Partido Laborista Británico no marxista y el Partido Liberal de cara reformista. Estos partidos que nosotros estamos citando en este momento fueron los partidos que en aquel entonces reivindicaron los derechos de los trabajadores fundamentalmente en Europa y en los Estados Unidos. En 1984 al 85 comenzaron a reducirse las reivindicaciones de la clase trabajadora. Fin del poder sindical. Estados Unidos, por ejemplo, el Partido Demócrata abandona su postura progresista. ¿De dónde viene el cuento? En 1989 cae el muro de Berlín y aparece Fukuyama con su teoría del fin de la historia y el fin de las ideologías. Pero Nelson lo decía hace un rato, las ideologías siguen menguadas, pero miremos el levantamiento de Europa, miremos el levantamiento de Asia, miremos el levantamiento de África y esperemos a ver qué va a pasar en América Latina. La gente sigue viva, a pesar de todos los garrotazos que se han recibido. Bueno, la socialdemocracia europea abandona los intereses de clase y se da el fin de la economía planificada, al igual que el debilitamiento del Estado protector. Todo esto conllevó a la desaparición del estado de bienestar, irrumpiendo la tecnología y la manipulación genética. Ese es el mundo que se nos viene construyendo en presencia nuestra, no a nuestra espalda. Sigamos, compañero César. Bueno, aquí aparece el monstruo. Bien, en ese orden de ideas, estamos en un mundo globalizado, es un mundo neoliberal y todas las políticas aprobadas por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Banco Mundial del Comercio, son las que se orientan para el resto de países del mundo. Es decir, son los dictámenes de estos señores. En ese sentido, la sociedad está orientada y dirigida por tres círculos fundamentalmente: el Estado, el comercio y la sociedad civil. Esos son los tres horizontes o los tres péndulos sobre los cuales nos movemos. En ese orden de idea, ¿cuál es el papel del Estado? El Estado es un generador de valores, es un proponente de valores. Pero ¿cuáles son esos valores neoliberales? La libertad, el derecho a la libertad y a la autonomía. ¿Eso qué implica? Esa libertad y autonomía nos permite, o le permite a los grandes capitalistas, producir, distribuir. ¿Y cuál es nuestro papel? Consumir. El de nosotros, consumamos. Por eso, mientras más consumamos, más ricos habrán en el mundo. Por eso todos nos los meten simbólicamente por los oídos y por los ojos. No, un momentico, César. Exactamente. Valores perdidos. ¿Cuáles son los valores que se han perdido? Para la sociedad civil, el asistencialismo, la solidaridad y la equidad entre todos nosotros. Ahora bien, César, por favor, lo que sigue. Gravísimo, porque no hemos llegado a la ley 30. Pero estos antecedentes había que plantearlos, si no, no podemos entender el problema. Yo aquí voy a hacer uso, con todo respeto del señor moderador, voy a hacer uso de la asamblea, ¿no? Si la asamblea me permite, porque no hemos llegado a la ley 30, o si quieren, suspendamos ahí y seguimos con lo que viene de ley 30. ¿Sí? Ah, bueno, no, yo contarle que saquemos algo productivo, bueno, listo. En ese orden de ideas, ¿cuál es la lógica capitalista del momento? La lógica capitalista del momento miremos que al Estado, el neoliberalismo le asume unas funciones. El hombre va a tener otras funciones y la sociedad civil también tiene sus funciones. Es decir, toda la crítica que le hacíamos a los condicionalistas en las universidades cuando estudiamos, aquí están convalidadas. Somos seres condicionados, ¿o no? Condicionados. Así de sencillito. ¿César por dónde va? Ah, bueno, ya dejemos así entonces. No, yo pensé que íbamos a explicar un poquitico esto, porque mire, de allá es donde viene entonces el problema de la reducción del tamaño del Estado que se viene hablando hace mucho rato. ¿Sí?
de las privatizaciones. El principal socio del Estado es ¿quién? El capital privado. No es la sociedad civil, es el capital privado. Aumento del pie de fuerza, y ese pie de fuerza es sofisticado, generando temores, generando miedos. Ustedes ven los SMAC, son unos monstruos vestidos, eso hasta el más valiente le da miedo acercarse. Y los desfiles que hacen y los movimientos con los palos, eso es generándole temor a la gente para que no se vaya a enfrentar. Hay que mantener el orden, la reformita y la corrupción, las reformas financieras, endeudamiento externo, aumento de las desigualdades sociales, entrega de la soberanía, lo decía Nelson, no al estado de bienestar, violencia a nivel de los derechos humanos, compañero Áñez, reducción de garantías sociales y sindicales, precariedad de las instituciones y poca inversión social. Faltarían muchas. ¿Cuál es el papel del hombre? El hombre se convierte simplemente en una mercancía. Es un muñeco que consume, y mientras más consuma, mucho mejor. Leí la semana pasada algo muy interesante, y es que contaba una mamá que ella lo único que hacía con los hijos en la casa era colocarle la comida en la puerta, y el tipo solo dejaba el computador y los otros aparatos cuando iba al baño, pero que ya no sabía nada del hijo, pero sí le colocaba la comida ahí. Hasta ahí estamos llegando. Y nuestros hijos se van a volver los supergordos, porque como la educación física ya se acabó en los colegios, la estética también, entonces ya no hay que saltar ni mucho menos, sino consuma y hágale al internet. Como somos mercancía, entonces nos corresponde consumir, intercambiar productos. Bueno, nos generan los miedos. Esa palabra miedos no iba allí, sino que va al otro lado como nuevos valores. Pero ¿qué quiere decir esto de miedos? Recuerden ustedes que la sociedad argentina fue manejada durante casi 15, 20 años bajo el miedo. Los argentinos son de los países de América Latina que más avances neurológicos tienen, que más universidades desde el punto de vista de los estudios psiquiátricos tienen, pero no obstante de ello, a ellos lo manejaron con miedo durante un largo periodo. Entonces, todas esas manifestaciones de presunción de situaciones que van a ocurrir a nivel terrestre, ¿sí?, o de manifestaciones suprahumanas o supradivinas, son precisamente para mantener al hombre en un estado de quietud, ¿sí? En ese orden de ideas, somos entonces buscadores de ganancia, se busca la usura, la utilidad, el lucro, en la política de todo vale. Es decir, aquí hay una ruptura totalmente con la ética de nuestros padres, en donde no todo valía, y era con señales, y había que cumplir, y había que ser honesto. Ahora todo tiene valor. El individualismo y lo que domina el mundo, querramos o no, es la moda. Finalmente nos vamos a encontrar con el silencio. No se les olvide que a partir del 80 para acá, nosotros éramos más hablantinosos, nosotros nos comunicábamos más como seres humanos. Hoy ya no podemos comunicarnos, porque si nos comunicamos está pendiente alguien que quiere recibir de nosotros información para venderla por algo. O sea que desde ese punto de vista el narcotráfico nos silenció. No, yo le doy una señal a César ahí, que sigamos. 17 de extra. No, no puede ser. Si ustedes consideran que ya les expliqué la ley 30, bienvenidos. ¿Ah? Entonces, por favor, volvamos entonces a los enfoques pedagógicos de hace un tiempo. Remítanse, por favor, a la memoria. Gracias.